Entonces, la filosofía prácticamente se basa en que todos los componentes, todo lo que es la parte biomecánica, tiene que haber una colaboración entre ellas. O sea, retención, soporte y estabilidad nunca van separados, siempre tienen que unirse. Por lo tanto, este aspecto topográfico tiene que ir también más allá con lo que es la parte funcional. Entonces, muchas veces nosotros hacemos unas clasificaciones grandes, por ejemplo, la de Huber, que nos puede dar un tipo de clasificación, pero que no son aplicables en la boca. Solo nos sirve para hacer clasificaciones, verbos, modelos y ya. Por eso es que podemos discutir, podemos decir, lo que es para mí clase 1, para ustedes puede ser clase 2, o puede ser clase 3, ¿ya? Pero eso es de acuerdo a la funcionalidad que se le puede dar. Entonces, ahora ingresamos con lo que es la filosofía C, que ustedes ya saben, que soporte, estabilidad y retención. Hemos dicho que soporte evita el desplazamiento que va en sentido vertical. O sea, eso es para que la prótesis no se hunda en el rebote. En palabras más entendibles en cristiano, ¿no? Pero si nosotros hablamos que esta es una oposición que va en sentido ocluso va. ¿Cómo está representado este? Por un grande que va a ser muy conocido, el apoyo oclusal. ¿Ya? Gracias a eso, nosotros tenemos mayor soporte en nuestras prótesis. La estabilidad, por eso quiere ser, ¿no? Filosofía, ser soporte, estabilidad y retención. Aunque siempre hablamos primero de retención, después de soporte y luego de estabilidad. La estabilidad evita el desplazamiento en sentido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la prótesis no solamente tiene que entrar bien, tiene que tener un soporte que va en sentido oclusal, sino que en todo caso estos no deben moverse dentro de la boca, o deben tener la mayor estabilidad posible. ¿Y cómo se va a dar? Se va a dar en la unión de lo que es el soporte, la retención, ¿no? Estos prácticamente hacen que la prótesis no pueda girar. Y la retención es para que no se salga la placa de la boca. Nosotros queremos que toda placa se quede en boca. Para nosotros un reto es de que una placa, porque podemos llevar todo lo que es totales, ahí los profesores les han indicado cómo se puede hacer de tener una placa, ¿ya? Entonces ahí prácticamente tenemos que nosotros poner en práctica esto, y ahí tiene que haber la succión maxilar o mandibular. Ahora ya está de moda, ¿no? Máxima succión mandibular, máxima succión. Entonces, la máxima retención nosotros poder conseguir en una prótesis. El PPRs va a estar representado por lo que son los retenedores o ganchos, como se llama en izquierda, ¿no? Retenedores que existen de diferentes formas, retenedores horizontales, retenedores verticales, diferenciales, diferentes nombres va a llevar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Se opone a las fuerzas que van desde cervical hacia oclusal, o sea, que saquen la prótesis. En este caso, el retenedor va a ser uno de estos representantes. Edward Kennedy, ya en el año 1928, hacen estudios sobre los modelos y una manera de que nosotros nos podamos entender en un solo lenguaje entre técnicos de laboratorio, estudiantes y profesores. ¿Ya? Hablar de otro tipo de clasificaciones, tenemos muchas, no les voy a dar estos porque no son aplicables. Muller, Pullman, Mixed, existe una universal,
parte de que todos ellos lo que hacen son clasificaciones topográficas, que no son entendibles. O sea, al mecánico no hay caso de decir al deportista dental, hazme una prótesis que va a estar en una clase 4, en diagonal. Entonces, hablando chino para ello. En cambio, cuando entramos en una clasificación de Kennedy, esta se va a universalizar. ¿Por qué? Porque hace una parte topográfica y va a hacer una parte funcional, en la cual nosotros nos podamos entender. ¿Ya? Entonces, pero para que esta clasificación se vuelva aceptable a lo largo de los años, se ha hecho de que nosotros podamos ver, por ejemplo, tanto en boca como en modelo, podríamos de alguna manera tener una clasificación. En este caso estamos viendo la parte topográfica. No es que lo estamos echando de lado, porque es la parte topográfica. ¿Qué quiere decir topográfica? ¿Estamos hablando del mismo idioma o no? ¿Qué es topografía para ustedes? El estudio del suelo. ¿No han llevado matemáticas en su colegio? Región, ¿no? En este caso, cada componente que va a tener, ¿no? Esto va a permitir la diferenciación inmediata entre prótesis parciales y son múltiples. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo en boca, acá, yo puedo hacer una clasificación y decir, esta prótesis va a ser dento soportada, va a ser muco soportada, va a ser dento muco soportada, muco dento soportada. O sea, ¿debido a qué? Tengo que ver el área. Este, por ejemplo, arco superior. ¿Cómo ven aquí? ¿Qué tipo de retención puede tener? ¿Cuál puede ser su soporte? ¿Es dental? ¿Es mucoso? ¿Dento muco soportada o muco dento soportada? Dento muco soportada. Muco dento soportada. ¿Por qué? Porque va a tener aquí retenedores, va a tener apoyos directos, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene una gran extensión, un terreno que prácticamente hace que esto tiene que ser más un soporte viscoso. O sea, más que los dientes, tiene que funcionar la mucosa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, le faltan molares, pero como es maxilar superior, por suerte, tengo el paladar para que me pueda dar eso. Por eso es muco, dento. Ahora, ¿cómo es dento muco soportado? ¿Cómo sería dento muco soportado? Más dientes. Una clase 3, por ejemplo, puede ser dento muco soportado. Aunque algunas clases 3 pueden ser solamente dentos soportados. Pero normalmente estos clasifican para hacer prótesis fija. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos a ver. Entonces, yo puedo ver y voy a decir, en boca, cuando veo, a la ustedes en clínicas, cuando estén, van a mirar la boca y van a decir, aquí tengo que hacerle una esquelética de cromo cobalto, o aquí voy a hacerle una prótesis solamente de placa. ¿Debido a qué? A la extensión de soporte que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación en la que yo puedo ver a simple vista. Debe ser universalmente aceptable. ¿Qué significa esto? De que yo cuando esté hablando de esta clasificación, cuando les diga clase 1, modificación, o por ejemplo, ya ahorita vamos a aprender lo que es en este caso la aplicación de reglas. Vamos a decir, por ejemplo, clase 1, limitación 24-34, 12, 23 cómplices. ¿Qué me estoy imaginando yo? Que es desde el lado posterior, clase 1, ¿cierto? Entonces ustedes ya se imaginan y dicen,
no tiene las piezas después del 12, solamente tiene, no tiene 13, 14, 15, 16, o sea, es totalmente desdentado, o sea, tiene pocos dientes. ¿Me están entendiendo? Pero también el laboratorista dental no tiene dientes. Por eso debe ser universal. Por eso que cuando ustedes salgan de aquí al exterior a hacer sus posgrados, hablen el mismo idioma. ¿Ya? Clasificación de Kennedy es universal. Aquí en la China o en cualquier lugar va a seguir siendo de la misma manera. Esto nos va a servir ¿para qué? Para hacer, en este caso, el diagnóstico y el plan de tratamiento, para que pueda ver yo dónde van a ser mis vías de inserción de la prótesis. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo nuestros dos premolares, ahí tengo que ver cómo va a ser, cómo puedo hacer esta guía de mi PPE. Si es clase 1 tengo problemas. Clasificar es fácil, pero tratar una clase 1 es difícil. De aquí la importancia de que ustedes tienen que entender todo esto para poder hacer diseño. Nosotros tenemos, una vez que hagamos el diagnóstico, tenemos que clasificar, tratar un plan de tratamiento. ¿Cómo voy a hacer? Con lo que son los conectores mayores de mi prótesis parcial de momento. Esta clasificación también es aceptable. ¿Por qué? Porque es visual primero. Yo veo la boca, veo en el modelo, puedo clasificar. Pero también, cuando oigo, también tendría que poder clasificar. O sea, no es necesario ver. Otra vez les digo, a ver, ya hemos aprendido clasificación de Kennedy. Pero ahora vamos a ponerle lo que son los el número de dientes. Por ejemplo, les digo, a ver, una clase 1, límites 36, 46. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando digo límites, estoy poniendo yo como que esos dientes son los últimos. Y no tiene segundo molar, no tiene tercer molar. Entonces ustedes me van a entender. O sea, no es necesario mostrarles el modelo. No es necesario mostrarles la diapositiva. Ustedes pueden dibujarlo tranquilamente. Y les voy a decir que tienen dos modificaciones. Entonces ya también ustedes van a imaginar que le faltan, como tiene dos espacios más. Entonces por eso es que ya es auditiva. Más adelante vamos a entender esta parte auditiva. Entonces pasamos. Clase 1. Áreas enfrentadas o edéntulas y laterales posteriores. Área, clase 2, edéntula unilateral posterior. Clase 3, área unilateral de soportar. Clase 4, área única bilateral, ¿no? Que va a ser, en este caso, con la parte anterior. Ahora, aquí es donde entra el doctor Quintero y hace una actualización de todo esto. ¿Por qué? Porque había muchos malos entendidos cuando se hacía esta clasificación. Y aquí es donde se complica la cosa y se aclara cuando entendemos. Fíjense, clase 1 y clase 4, ¿qué dice? Bilateral, bilateral. O sea, estos ya traen esta clasificación, esta clase 1 y la clase 4 tiene que ser bilateral. ¿Ya? Eso ya viene así, bilateral. ¿Qué hace el doctor Quintero? Así. Aquí dice unilateral. Y ahí dice el doctor, puede haber bilaterales, no solamente bilateral. Entonces ahí se pone algunos ejercicios y dice, aquí por ejemplo, al ver que es bilateral, ya no es clase 3, por ejemplo. Entonces aquí dice unilateral, entonces estaría excluyendo todo eso. Y ahí nace la controversia y empieza a haber, no una nueva clasificación, sino una aclaración de la clasificación que
variantes. Esto tenemos clase 1. Sabemos, ¿ver? Áreas destentadas. Y como dice que es bilateral, tiene que ser en ambos lados. Mi pregunta: ¿puede haber una clase unilateral o una clase 1 que solamente tenga un solo diente? O sea, un solo diente. Supongamos que es el canino de acá. No tiene. ¿Puede ser o no puede ser? Ahorita vamos a ver. Clase 2. Aquí es donde ya ponemos en tela de juicio que nos dice que es unilateral. ¿Ya? Ahora, a partir de ahora, va a haber bilaterales. Clases 2 y clases 3 también pueden ser bilaterales. Clase 3. Aquí también tenemos. Se presentan problemas después de que se hace esto, ¿no? En el año 1959-60, Applegate nos dice que hace algunas reglas, 8 reglas, en las cuales prácticamente a veces nos deja con algunas dudas. Aquí nos dice área unilateral. Este es unilateral. Pero ¿qué pasaría si no hay dientes, no hay dientes, no hay dientes hasta acá? Ya se vuelve bilateral, pero aquí dice unilateral. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y también vamos a tener problemas en relación a este tercer polar. Esta clase 5, a ver, tal vez para conocimiento, existe una clase 5 y una clase 6 que también van a encontrar en la que ustedes están leyendo ahorita, porque es un ataque. Estoy grabando. Quería muerto. Pero no nos han dicho, solo hasta las 4 nos han enseñado. No existe una clase 5. Pero lo hemos puesto aquí como subclase 5. ¿Por qué? Porque en realidad son variantes de una clase 3. ¿Ya? Y estas serían como las subclases 5 y 6. ¿Qué? Dice lo siguiente. Fíjense, ¿esta es una clase 3? Sí. ¿Ven? ¿Qué algo extraño notan acá? Ya lo puedo llamar clase 3 más. No, no hay caninos ni premolares. ¿Eso? Ya discutible el tercer molar, pero lo aceptamos. Pues. Supongamos que es fuerte, dormido. ¿Dónde lo ves? Hasta acá. ¿Qué más? La ausencia de lo que has dicho. Fíjense esto. Aquí nos falta un diente que es bastante importante. Canino. Falta el canino. ¿Y quién viene a reemplazar todo esto? El lateral. El lateral, que su área de superficie es bastante pequeña. O sea, el lateral, el central, el lateral del central no me sirve de pilar principal. ¿Ya? Debido a esto, por tanta discusión, han hecho que haya una clase 5. Algunos textos nos dicen una clase 5, pero esta es una clase 3 con variante en que los pilares no son aptos para retención. O sea, son pilares difíciles, que en poco tiempo le voy a sacar este diente y le voy a sacar este diente. Y hace más grande, y hace clase 2 nomás, y hace desde el central. Y le pongo el 2, una pepera ahí, y al siguiente año le voy a sacar este central, y le voy a sacar este otro, y le voy a sacar hasta que llegue el canino. El canino me va a durar un poco más. ¿Ya? Entonces, por eso no son pilares aptos para retención. Entonces, esto quiere decir que es una clase 5. ¿Ya? Una clase 3, pero que en realidad no tiene pilares aptos para retención.
tengo una clase 6. Ahora, aquí, ¿qué de extraordinario? Que si tiene pila, que si canino. Ya tiene canino. ¿Este canino es apto para retención? Sí. Entonces, los textos se refieren a este como una clase 6. ¿Ya? En la cual, en realidad es una clase 3, también es una clase 3, ¿o no? Sí. Baja el brillo ahí. 3, ¿ya? Solamente que es una variante. El contraste. La discusión, bueno, que sea una clase 6 esa. Y es por eso que no se toma mucho en cuenta clase 5, clase 6. Estoy aburrida. Ya me Pero quiero ir. como siempre hay descontentos que dicen, ¿qué es eso, no? Existe otra clase 5, otra clasificación. Mucha pena con su cabeza. Nos dice, pues de estas dos variantes, ¿no? Entonces, si no es esta, puede ser esta otra. Clase 5 con 2 molares que prácticamente son los últimos molares que se va a encontrar en lo que es la otra. ¿Ya? Fíjense, solamente 2 dientes posteriores. Eso es una clase 5. Y este es una clase 6. 2 dientes anteriores. En realidad, estos son un paso para los prótesis verbales. Entonces, en el año 1925 se hace la clasificación de Kennedy, 59-60 se hacen las reglas de Applegate y en el año 2000 se hace la actualización, la cual ya está aceptada en muchos países, se acepta este tipo de actualización. ¿Sí? Pero que se vuelva auditivo también, no solamente visual. ¿Cuál es la diferencia? O sea, al hacer esta actualización, se ha hecho de que se pongan estas reglas aclarando algunas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que la regla 2 es el no reemplazo del tercer molar. ¿Ve? Pero nos pone una aclaración. No voy a reemplazar el tercer molar siempre y cuando haya la pieza número 7. Puede ser 17, 27, 37, 47. ¿Ya? Entonces, esa es la regla 2. Se aplica siempre y cuando haya la pieza número 7. ¿Ya? Otro. Esta es la pregunta de examen. Puesto. Si existe un tercer molar y va a ser tomado como pilar, entra dentro de la clasificación. ¿No ven? En esta nueva aclaración, lo que nos dice, forma parte de la clasificación siempre y cuando es limitante, debe ser pilar limitante. ¿Ya? Entonces, no solamente tiene que estar ahí el tercer molar, sino que tiene que ser limitante, tiene que tener las condiciones de un pilar. ¿Qué hace un pilar? ¿Cómo es un pilar? ¿Cuándo se dice que es un pilar? Cuando es sostén. Cuando cumple la filosofía SEO, soporte, estabilidad y retención. Pero además aclara esto. Dice, bueno, ya le bajaremos muchos requisitos son. Le bajaremos que cumpla 1, 2 mejor y 3 mucho más. Entonces puede ser solamente pilar. O sea, puede ser solamente de apoyo, puede ser solamente de retención, o solamente estabilizante con una guía proximal, con una, puede ser, por ejemplo, solamente que esté ahí un conector menor. ¿Ya? Entonces, se va a cantar dentro de lo que es, en este caso, una regla número 3. Regla número 4. No reemplazo del segundo molar. Pero decimos, pero ¿cómo no vamos a reemplazar un segundo molar? El segundo molar es importante.
no voy a contar siempre y cuando aplico la regla 4 habiendo las piezas número 6. ¿Qué significa? 16, 26, 36, 36. Pero cuando no voy a aplicar topográficamente, yo debería ponerla hasta el tercer molar. Funcionalmente no se hace, en este caso, el reemplazo de segundos. Mientras más pequeña es la placa, mejor para la boca. ¿Ya? Entonces, por eso es que en algunos, inclusive en algunas prótesis actuales, hasta el segundo premolar nomás se coloca. Pero tengo que ver las condiciones. ¿Ya? Primeros molares, segundos molares. No, no es como el técnico lo llena, hasta el tercer molar lo puede llenar. ¿Eso qué pasa? Eso hace que se absorba más. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ciertas aclaraciones. La regla 5, ¿qué dice? La zona desdentada más posterior es el que da la clasificación. Eso es lo que dice, ¿ve? En esta actualización nos dice cierto, la zona dentro la más posterior, pero también puede ser el diente o los dientes pilares posteriores o más posteriores son los que dan la clasificación. Estos pueden ser esta zona dentro soportada que tiene un pilar limitante más posterior. O sea, ese es el que va a dar, en este caso, la clasificación. No lo entendemos ahora, más adelante vamos a entender. Y nos dice que también este diente pilar limitante debe ser del cuadrante inferior. Ahorita no lo entendemos, porque no estamos poniendo el caso. Grábense bien esto. ¿Qué nos dice? El cuadrante inferior es circular. Si en el examen me dice, no me cae. Regla 6. Esto ustedes ya saben. Zonas que no sea, que ya tengan clase, los demás, todas van a ser solamente modificaciones. Ahora ya no vamos a decir, antes decíamos tipos, clase, ahora vamos a decir modificaciones. Así se llama. ¿Ya? La 7. No importa la modificación, la extensión de la modificación, ¿no? Pero esto va a ser lo que nos interesa dentro de la clasificación para hacer la modificación. Nos estamos preparando para hacer diseño. ¿Ya? Y la regla 8, no existen modificaciones. O sea, no ha cambiado nada, solamente se aclaran ciertas cosas. Esta es la regla 5, ¿ves? Aquí nos explica un poquito más. Aquí nos dice la clase, la zona más posterior, y dentro de la más posterior es el que nos da la clase. Diente pilar limitante más posterior y el cuadrante inferior. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay una zona desdentada posterior, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles tienen zonas desdentadas posterior? ¿Qué clases? Desdentados posteriores. La 1 y 2. La clase 3 y 4 no tiene. ¿Ve? Por lo tanto, en la clase 3, como ya sabía, aquí esta regla ya no aplicaría. Entonces, aquí nos aclara, nos dice, la clasificación la va a dar el pilar más posterior. O sea, si yo tengo en un lado pieza 18, en el otro lado tengo piezas 27, 28, ¿no? ¿Cuál va a dar la clase? ¿Cuál es el más posterior? ¿18 o 26 o 27, 28? 18. A eso se refiere. ¿Ya? El que es más atrás. El 18 gana al 17, el 17 al 16. ¿Ya? Este es el que nos dice el pilar limitante del cuadrante inferior. ¿Qué significa esto? Cuando existe igualdad de pilares, por ejemplo, 17, 27 son pilares, ¿no? ¿Y qué dice la regla 5? Que la zona desdentada más posterior o el pilar más posterior es el que da la clase.
Siendo 17, 27, ¿cuál es el inferior? El 17. ¿Por qué? Porque es cuadrante 1 y el otro es cuadrante 2. Entonces, cuando tenga esta igualdad de condiciones, para mí la clase va a ser el cuadrante 1. Sí, en vez del cuadrante 2. Esto es un resumen. 1, extracciones antes de la clasificación. 2, ausencia del tercer molar, que nos quiere decir, ¿no? 2 a 7, uso del tercer molar, en caso de ser un pilar limitante, ausencia del segundo molar. 4, 6, zona, esta es la clasificación de Kennedy, zona desdentada más posterior o pilar más posterior. Zonas adicionales son modificaciones. La extensión de las modificaciones no tiene nada que ver y la clase 4 no tiene modificaciones. ¿Por qué se hizo esta actualización? ¿Este qué clase es? 2. ¿Qué clase? 2. 2. ¿Por qué 2? Aunque 2, ¿no? ¿Por qué no? Pero Aquí le falta el segundo molar y el tercer molar. Aquí le faltan el molar y el molar. ¿Qué clase es? 2. 1. Solo los recarguistas andan bien. Clase 1, el dentado Bilateral posterior. Listo. Clase 1. ¿Este qué clase sería? Entonces yo me imagino, ¿no? Cuando me dicen clase 1, me imagino que no tiene molares, digamos, posteriores, los dos lados, así me imagino. Pero no me imagino algo así. ¿Ve? Pero esto sigue siendo una clase 1. ¿Ya? Sigue siendo una clase 1. ¿Por qué? Porque sigue siendo desdentado bilateral. ¿Le falta este lado? Sí, por favor. Entonces, es una de las razones por las cuales se modificó esta clasificación. ¿Qué clase es esto? Por eso, en nuestra cabeza no está, ¿no ve? Una clase 1 así. ¿O sí? No. Para mí lo máximo son los premolares que faltan, molares que faltan. Y listo, es clase 1. Entonces, pero yo no me imagino. Pero sí que es una clase 1. ¿Lo ven? Es que es cristiano, olvida su iglesia. Porque, ¿cómo se hace la actualización? Se hace especificando los limitantes. Aquí, por ejemplo, tengo limitantes. Los limitantes quiere decir el que es el que va a estar más cerca del espacio desdentado. El adyacente al espacio desdentado. Por ejemplo, esta es de acá. Por ejemplo, esta es de acá. Eso se llama ¿ya? Entonces, a partir de ahora, nosotros vamos a hacer ese tipo de clasificación. Por lo que es la nomenclatura FDI. ¿Cómo es la nomenclatura FDI? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Entonces, nuestras piezas son del 11 al 18. Si ustedes quieren 1, 1 al 1, 8, para mí es más difícil decirlo así. Voy a decir 2, 1 o 21 al 28. 31 al 38, 41 al 48. ¿Ya? No me digan que estoy diciendo mal, me da flojera decir el punto. Entonces, vamos a empezar a llamar de esta manera. Este es una clase 2. Esto, pero es en Kennedy ya no sería clase 2. Este ya es un problema para Kennedy. ¿Ya? Y con la actualización es una clase 2. Porque la clase 2, ¿cómo era? Unilateral posterior. ¿Aquí qué es? Cuando pasa la línea media, se llama.
¿Ya? Entonces, ya es clase A. Pero Es que dice clase 2 con limitación 24, que quiere decir que va a haber ausencia hasta la pieza 24. Limitación y la pieza. ¿Cuál me está limitando aquí? Esa. Clase 2, esta es la clásica. ¿Qué es? Desdentado, unilateral, posterior. Este es así. Entonces le pongo el nombre. Digo, clase 2, Con límite unilateral, posterior, con límite pieza 13. 3. Ese es una clase 2 clase. Esta, nadie se imagina que una clase 2 va a ser así, pero puede ser de esta manera. Entonces, fíjense, límite 13, límite 13. ¿Parecen iguales o no? En la escritura parecen iguales. Sí. Pero aquí, ¿diferente? Sí. No, uno se imagina y dice clase 2 con límite 13, listo. Ah, yo dibujo así. Pero el profesor me califica así. Esta era la respuesta correcta. ¿Ve? Casi que si no hay chiste, ¿no? Dos voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? A mí inicialmente me han enseñado que es desdentado unilateral posterior es clase 2. Y este cumple pues clase 2. ¿Ve? Ese es. Pero ahora el profesor me dice así que es aquello. Eso está mal, ¿no ve? Sí. Entonces se pone un nombre más. Sigue siendo lo mismo. Clase 2 con límite 13, porque tenemos la pieza 13. ¿No ve? Entonces digo unilateral. Porque aquí le falta solamente un solo lado. En esta otra le falta todo un lado, inclusive del otro lado más. Entonces, como ha pasado la línea media, digo bilateral. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Más o menos. Por eso se ha hecho esa clasificación. Y las reglas de Applegate es esta, ¿no? La que conocen, la que les he mostrado ya. ¿Esto para qué? ¿Por qué nos dice que debe ser hecha ya la extracción? Por ejemplo, estas son, ¿qué clases son estas? 3. Pero si yo extraigo esta pieza, si no me sirve, yo veo es una cosita chiquitita, así no me sirve para nada, le voy a extraer. ¿Y cómo se vuelve? 2. Pero es que yo debo ver primero, cómo está el modelo, cómo está en el modelo y cómo va a estar, en este caso, si me sirve o no me sirve. ¿Ya? O si estos dos están cargados, los saco, ya va a ser clase 3, división 1. ¿Ven? Es por eso que nos dice que debe ser extraído ambos. Fíjense estos dos casos. Esta es clase 6. Ay, mierda. ¿Por qué? ¿Está poco blanco? ¿Le falta un tercer moral? La clasificación de que ¿Ya va a ser las 3? Sí, las 3:10. es desdentado bilateral, clase 1. Pero en el uso de esta regla, yo usando esta regla, puedo anular